Hola, muy buenos días y bienvenidos a En Contexto, un miércoles más conversando con ustedes y ampliándoles sobre los temas que están en temas del país, tanto noticias nacionales, también ampliarles un poco más adelante sobre lo que está pasando a nivel internacional. Tenemos varios temas de fondo que es parte de nuestra dinámica en este programa. Darles la bienvenida y también invitarlos para que ustedes nos sigan y nos comenten a nuestro número de WhatsApp si tienen alguna duda. Hoy, de hecho, vamos a estar abordando un tema bastante importante y también que pueden surgir unas dudas en el camino. Entonces, 7003-1234, 7003-1234, para que ustedes por ahí, por esta vida, también se puedan comunicar con nosotros y hacernos llegar cualquier duda que tengan por ahí. Rita Valverde les acompaña durante estas 2 horas y vamos de inmediato a nuestra sección de fondo. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. El pago del aguinaldo es un derecho fundamental para los trabajadores, una remuneración adicional obligatoria de los empleadores que deben entregar antes del 20 de diciembre de cada año. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte de algunos empleadores genera denuncias ante el Ministerio de Trabajo, el cual habilita canales de atención para velar por el cumplimiento en esta obligación y garantizar que los derechos laborales sean respetados. Por esto es importante que tanto empleadores como trabajadores estén informados sobre las fechas de pago, las implicaciones legales de su incumplimiento y las vías de denuncia disponibles. Conversamos en cabina y tenemos acá a don Alexander Astorga, viceministro de Trabajo. Muy buenos días y bienvenido, don Alexander. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. También nos acompaña Giovanni Díaz, encargado de comunicación del Ministerio de Trabajo. También bienvenido a En Contexto, Giovanni. Hola Rita, muy buenos días y por supuesto el agradecimiento a Extra Radio por invitarnos para hablar de este tema tan importante. Bueno, es que justamente ya en el transcurso de estos días sabemos que hablamos del 1 de diciembre, inmediatamente vienen una serie de cosas a nuestra cabeza y de eso inevitablemente el aguinaldo está ahí presente. Sin embargo, creo que es importante empezar a poner la información para todos los que nos estén escuchando sobre estas vías importantes que el Ministerio de Trabajo habilita para todo lo que tiene que ver con fechas, incluso dudas y cómo proceder en algunos casos. Pero tal vez si empezamos por acá, Giovanni, si nos contás un poco cómo está ese plan de trabajo respecto a lo que ha ideado el Ministerio de Trabajo con todas las fechas que se deben tener en consideración. Sí, Rita, tal vez antes de hablar de todo lo que tiene que ver con el aguinaldo, con a quién le corresponde, cómo se calcula y demás, sí es importante que las personas sepan a dónde vamos a estar, porque desde el 1 de diciembre que inició la campaña y hasta el 20, el Ministerio de Trabajo va a hacer todo un esfuerzo informativo y de asesoría, que pasa por explicarle a las personas cómo corresponde el cálculo, cuál es la fecha límite, a quién le corresponde y a quién no. Y para eso hemos habilitado una serie de toldos informativos que van a estar disponibles. Por ejemplo, el 6 de diciembre, que es este viernes, en el Parque Central de Alajuela, a las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. El 11 de diciembre tenemos 3 toldos en Cartago, en Heredia y en Liberia, todos en el Parque Central de estas localizaciones, igual de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El 13 de diciembre vamos a estar en Limón, frente a la oficina regional, en San Ramón, frente a la oficina del Ministerio, y en Punta Arenas, frente al Banco Nacional, también de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y el 17 de diciembre vamos a tener un toldo en la Plaza de la Cultura en San José, donde vamos a estar dando principalmente asesoría, explicándole a las personas, haciéndole los cálculos si las personas lo requieren. Entonces, la invitación es para que se acerquen a estos toldos informativos que van a estar entre esas fechas del 1 al 20 de diciembre. Pero además, vamos a habilitar 4 toldos a partir del 21 de diciembre para que las personas puedan presentar denuncia. Estos van a estar ubicados en San José, en la Plaza de la Cultura, en Alajuela, Pérez Celedón y Liberia, en el Parque Central, 21 de diciembre, sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
y vamos a estar atendiendo, el gobierno, como ya se ha anunciado, cierra el 20 de diciembre, pero el Ministerio de Trabajo sigue atendiendo, principalmente a la Dirección Nacional de Inspección, y vamos a estar atendiendo el 21 de diciembre, 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero del año 25. Vamos a estar atendiendo en horario regular en las oficinas de San José, Heredia, Cartago, Alajuela, Punta Arenas, Liberia, Limón y Pérez Celedón. Esta información está disponible en el sitio web del Ministerio en www.mtss.go.cr, la información de los toldos, además una calculadora para que las personas puedan calcular, que ahí ya más adelante el viceministro va a estar hablando sobre el cálculo, y además tenemos un documento con preguntas frecuentes que llamamos nosotros, ¿verdad? Que son aquellas cosas generales que las personas tienen que tener en consideración a la hora de calcular el aguinaldo, de saber si les corresponde o no les corresponde. Todo eso está en el sitio web disponible, y ahí pueden consultarlo las 24 horas del día. Además tenemos un chat de atención que las personas también pueden, en horario laboral, pueden consultar ahí si tuvieran dudas con respecto al pago del aguinaldo. Bueno, no hay excusas para decir que hay vías de contacto, todo lo que tenga que ver con dudas que puedan surgir por ambas partes, entonces tanto de los empleadores como de los trabajadores. Y muy importante todo este acercamiento que hacen, no solamente dentro de la GAM, sino se distribuye por distintos cantones o provincias de Costa Rica. Y lo vamos a tener en consideración para anunciarlo también al finalizar la entrevista, a volver a hacer el repaso de esta información. Claro, Rita, y también adicional a esto, mañana jueves a la 1 de la tarde en Terrazas de Lindora, tenemos un stand disponible. Mañana va a haber un evento de la UNAFUT, que también tenemos una campaña con ellos. Va a haber un evento ahí del anuncio del trofeo de la primera división. Y entonces vamos a tener un stand con funcionarios haciendo cálculo de aguinaldo. Y el próximo lunes, probablemente a las 4:30 de la tarde, vamos a tener una transmisión en vivo en nuestras redes sociales oficiales con información sobre el aguinaldo, principalmente cómo calcularlo, a quién le corresponde, fecha límite de pago, etcétera. Ok, bueno, muchas gracias por este repaso de esta información tan importante que, como te digo, vamos a tenerla en consideración para ampliar y recordar más adelante también. Don Alexander, cuando hablamos de aguinaldo, bueno, muchas de las campañas que realiza el Ministerio de Trabajo se enfocan en resaltar que es un derecho laboral que no se puede, que es irrenunciable. Incluso muchas veces nos cuestionamos qué pasa si renunciamos a mitad del periodo, ¿verdad?, en que se contempla este pago. Sin embargo, creo que es empezar por aquí, la importancia de que este sea un pago que se dé a tiempo y que se dé completo. ¿Ustedes lo consideran así, o cuando hablamos de aguinaldo, qué es lo más importante que tenemos que tener en consideración? Bueno, lo más importante claramente es qué es lo que se tiene que contemplar en el aguinaldo. Muchas veces surgen dudas sobre, por ejemplo, si el cálculo contempla el salario neto o el salario bruto. En este caso el salario bruto, es decir, sin ningún tipo de rebaja. También es importante que el aguinaldo no puede ser objeto de rebajas de ningún tipo, no puede ser embargado, y el único componente que se puede rebajar es cuando existe un embargo por pensión alimentaria, que se puede rebajar hasta un 50%, no más de eso. El resto es inembargable también, así sea para pensión alimentaria, pero esta es la única excepción. Pero sí, la mayoría de la gente lo que debe tener en cuenta es que no puede haber ningún tipo de rebaja. También es importante quienes tienen derecho al aguinaldo. Básicamente son todas las personas trabajadoras que tienen más de un mes de laborar para un determinado patrono. Entonces sí, así sea 3 meses lo que tiene, ya tiene más de un mes, y por ende le cubre este derecho al aguinaldo. Y también a veces hay dudas con respecto a la gente que trabaja de temporada, sobre todo la gente que trabaja a partir del mes de octubre, por ejemplo, que ya empiezan a alistarse para temporada navideña los diferentes establecimientos comerciales. En temporada navideña igual tienen más de un mes, esas personas tienen derecho a aguinaldo. Esos son como algunos elementos muy básicos, y de ahí en adelante sí, claramente siempre surgen más dudas que en el Ministerio siempre aclaramos.
Porque, bueno, justamente esto es un derecho irrenunciable que a partir de cumplir un mes tiene sí o sí que pagarse. Es usual que tienda el comportamiento de empresas, de empleadores, a tratar de evadir, incluso cuando hay periodos menores, como dice, a partir de un mes, o qué pasa, como la cuestión que le presentaba al inicio, que cuando estamos a mitad de un periodo laboral y decidimos, por ejemplo, renunciar, ¿qué pasa con ese pago? ¿Tienen sí o sí que pagarlo? ¿Y qué pasa si hay infracciones también dentro de, si la persona es despedida por algún incumplimiento, aún así debe mantenerse este derecho? Sí, bueno, con estas consultas, en cuanto a la cantidad o qué tan frecuente es tratar de evadir la responsabilidad del pago del aguinaldo, al menos en cuanto a las estadísticas que nosotros tenemos de las campañas anteriores, sí podríamos indicar que el nivel de cumplimiento que tiene Costa Rica en cuanto al pago del aguinaldo es bastante alto. Okay. Podríamos decir que, al menos tomando en cuenta las estadísticas del año pasado, fueron 375 centros de trabajo los que fueron denunciados. De la totalidad de empresas y patronos que tenemos en Costa Rica, lo que tanto podríamos, públicos como privados. tanto públicos como privados, y Okay. inclusive si es un patrono público, igualmente hay posibilidad de hacer la denuncia en caso de que no se pague el aguinaldo. Pero bueno, fueron 375, y de esos 375 únicamente 4 centros de trabajo pasaron a acusación, es decir, el Ministerio de Trabajo determinó que no se pagó, hizo la prevención, de igual manera no se pagó ya con la prevención del Ministerio de Trabajo, y como no se cumplió con esa prevención, tuvimos que proceder con una acusación en sede judicial. Ahí respondo la tercera pregunta, de hecho. ¿Qué pasa cuando se acusa en sede judicial? Entonces ahí el juez hace una valoración de la gravedad, dependiendo de la cantidad de trabajadores, qué tanto pudo haber sido un tema inclusive de reincidencia o algo por el estilo, y fija una sanción que puede ser de hasta 23 salarios base del puesto más bajo de la escala de salarios del Poder Judicial, que anda por 460,000 colones aproximadamente, lo cual implicaría que la multa más alta andaría alrededor de 10,600,000 colones, el caso más, digamos, más gravoso que podría determinar un juez. Ok. Y cuando se habla de denuncias, ¿qué es lo tradicional? ¿Es el hecho de que no se pague del todo, el hecho de que sea menos cantidad del monto, que no esté bien calculado, por ejemplo, o qué es lo que predomina? Sí, varía bastante en realidad, pero sí se podría decir que la mayoría de denuncias son de personas que no han recibido todavía el aguinaldo para el 20 de diciembre. Entonces ya el 21 comienzan a denunciar. Lo que hemos visto también en la práctica es que en muchas ocasiones, con la sola presencia del inspector en el centro de trabajo, de una vez se paga. Entonces es como el comportamiento más común que hemos logrado determinar. Pero también, ya que lo menciona, es importante que si se paga de manera incompleta o se le paga solo un tracto, realmente ya ahí se puede denunciar. El aguinaldo se debe pagar de una única vez y debe ser completo antes o inclusive el propio 20 de diciembre. Y esto puede ser, está permitido que se diga, lo vamos a pagar en 2 tractos, pero siempre en la fecha, del 1 al 20 de diciembre, que nos den una parte la primera semana y la segunda semana el resto. ¿Esto está permitido o no? No, realmente, de acuerdo a la ley de aguinaldo, debe pagarse en un único tracto. Sabemos que a veces hay algunos que recurren a esta práctica, pero al menos, de acuerdo con la legislación, no es lo correcto. Y eso sí es importante recalcarlo, ¿verdad? El pago debe ser un único pago con el monto completo del aguinaldo y, como dije anteriormente, sin ningún tipo de retención. Ok. Y una vez que se activa este protocolo, digamos que ya sea que no se esté pagando el monto que se quiera y que la empresa diga, no vamos a pagar más de esto sabiendo que no es el monto que corresponde, o que se pase de la fecha que ya está permitida o que está establecida por ley, ¿cómo actúa el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es ese procedimiento que las personas tienen que seguir para poner una denuncia y para que haya seguimiento de su caso en particular? Sí, hay varias situaciones. La primera, la más común, es a partir del 21, si no recibieron el aguinaldo el día anterior como máximo, entonces ya pueden poner la denuncia. O, como usted dijo, si lo reciben de forma incompleta. Lo que hace la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo es
inmediatamente proceder a hacer una visita de inspección. Por eso es muy importante que la denuncia tenga claramente la información del centro de trabajo, dónde está ubicado, cuáles son los datos de contacto, quién es su empleador, porque es la información que es clave para el inspector o la inspectora para poder llegar al centro de trabajo y hacer la respectiva visita. Una vez que se llega, obviamente se verifica si ya se pagó o no el aguinaldo, porque puede ser que dentro de ese plazo que duró la denuncia hasta que fue el inspector, que usualmente es un plazo que va entre 1 y 2 días, puede ser que el patrón no haya pagado. Entonces se hace la verificación de si se pagó o no se pagó, y en caso de que no se pagara, se hace un acta de inspección, y el acta de inspección contiene una prevención para que el aguinaldo se pague de manera inmediata. En caso de no pagarse el aguinaldo, se hace, bueno, de hecho se verifica una segunda visita de revisión, y si no lo pagaron, entonces se procede a sede judicial con una acusación. En caso de que hayan pagado ya con la prevención, entonces se archivaría el caso, porque ya el aguinaldo habría sido correctamente pagado. Y ese es el proceder que se hace. Tenemos alrededor de 100 personas trabajando en esta campaña, que están focalizadas las personas completamente en atender las denuncias de aguinaldos, y como dijo ahora don Giovanni, esos días, aunque el gobierno esté en cierre colectivo, el Ministerio de Trabajo va a disponer de este equipo de alrededor de 100 personas para atender estos casos. Ok. ¿Esto cuánto puede tomar, por ejemplo, cuando ya entra el Ministerio de Trabajo después del 20 de diciembre? Esto puede llevarnos, y tomando en consideración también lo que nos decía Giovanni, que el gobierno trabaja el sector público hasta el 20 de diciembre. Entonces, digamos, en ese espacio, después del 20, ¿qué pasaría? ¿Quedaría pendiente para el próximo año? No, como te decía, van a haber 100 personas trabajando esos días. Ok. Entonces, aunque estemos cerrados, el resto del gobierno, nosotros en el ministerio vamos a estar laborando. Entonces, más o menos, lo que podría durar es entre 1 y 2 días en hacerse la visita. Es decir, si se denuncia hoy, probablemente mañana o pasado mañana el inspector va a estar llegando al centro de trabajo para hacer la inspección. Ok, bueno, importante esto. Ustedes también tienen esta vía de calcular el aguinaldo. Sin embargo, creo que no está de más poder repasar cómo se calcula el aguinaldo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que recibir en ese momento en que nos dan el pago? Y también, bueno, ya nos decía que es un monto que está libre de las deducciones, por ejemplo, de cargas sociales. Correcto. La forma de calcular el aguinaldo es que se tienen que sumar todos los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos cada mes y dividirlos entre 12. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona recibe comisiones, bonificaciones, horas extra, todo este tipo de pagos se tienen que contemplar. Entonces puede ser, qué sé yo, que el salario mensual es de 400,000 colones, pero al mes siguiente recibió 450,000 porque 50,000 respondían a horas extra. O inclusive 465,000 porque habían 15,000 de una bonificación. Ese mes que recibió más, se tiene que contemplar la totalidad de los 465,000. Y así es como se calcula. ¿Qué es lo que se hace? Se suman todos los meses lo que efectivamente la persona ganó, el monto bruto, como dije anteriormente, y al final se divide entre 12. Puede pasar que la persona no tenga el año completo, es decir, tiene 10 meses, 8 meses. En ese caso, se suman de igual manera los salarios que efectivamente la persona recibió y también se dividen entre 12. Entonces, si trabajó 8 meses, se suman los 8 meses y se hace la división final entre 12. Ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este periodo una persona decidiese salir del trabajo, ya sea por despido o por renuncia? ¿El periodo de los 20 días aplica igualmente hasta el 20 de diciembre? ¿O sí, ya es una decisión de Sí, cada... es muy importante considerar, y esta pregunta la suelen hacer porque, de hecho, lo que preguntan, así la pregunta completa es: ¿me tengo que esperar al mes para recibirlo con la liquidación? Hay un tema ahí, y es que, si bien es cierto, es una práctica común que los patronos utilicen el mes de tiempo para pagar la liquidación, realmente el Código de Trabajo lo que dice es que cuando termina la relación laboral es cuando se paga la liquidación. El Código de Trabajo no habla de un mes. Este mes, de alguna manera, se ha vuelto una costumbre y por ende, de cierto modo, una fuente de derecho, pero
dice que se tiene que pagar de inmediato. Entonces, si la persona, qué sé yo, decidió renunciar el 15, lo correcto según la legislación sería que en esos días próximos reciba su liquidación con su aguinaldo también, ¿verdad? Aunque haya sido antes del 20, porque la liquidación debería contemplar ya el aguinaldo, y el código habla de que la liquidación se paga al finalizar la relación, no un mes después, aunque sabemos que es una práctica que de cierto modo ha sido normalizada a nivel legal en Costa Rica, en que inclusive muchas veces se habla de que es un tiempo que podría considerarse como razonable por circunstancias de contabilidad y demás, pero el código habla de que se paga de inmediato, ¿verdad? Ok, bueno, esto tenerlo en consideración. Y el periodo que abarca el aguinaldo, exactamente cuál es, hasta cuándo deja, digamos, de contarse en el año, porque es noviembre, entiendo. Correcto, para sector privado, el corte se hace el 30 de noviembre, es decir, va desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre para hacer un año completo. En el sector público corta antes, ¿verdad? Corta en octubre. Entonces, esa es como la única diferencia que hay entre sector público y privado. Y sí es ¿cuáles son los casos más particulares que se repiten cuando se trata del aguinaldo? Sí, hay un par que ya hemos tocado que son bastante comunes. Uno es el tema del pago en tractos. Dicen, bueno, es que mi patrono me dijo que me lo iba a pagar a pagos de polaco, que llaman, ¿verdad? Hace como 3, 4 pagos. Realmente tiene que ser un único pago. Esa sería la forma correcta de acuerdo con la ley. El segundo caso que suele mencionarse es el tema del despido previo al 20, y lo acabamos de tocar, el tema de la liquidación. Y el otro que suele darse mucho es el tema de las incapacidades. Esto es muy muy común. Dice, bueno, yo tuve una incapacidad durante 2, 3, 4 meses, ese tiempo se contempla. Realmente no. En cuanto al aguinaldo, lo que se contempla son los salarios efectivamente percibidos por el trabajador o la trabajadora. Y es importante considerar que cuando una persona está en incapacidad, la relación laboral se suspende, queda en pausa, por así decirlo, y lo que se recibe es un subsidio, no salario. La gente tiende a verlo como lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Es un subsidio y por ende ese subsidio no se contempla dentro del pago del aguinaldo. La única diferencia que hay es con el tema de las licencias de maternidad y paternidad, porque las licencias realmente no son una incapacidad, sino que son una licencia remunerada, y por ende, como es remunerada, esto sí se contempla dentro del aguinaldo. Ok, bueno, qué importante esto, ¿verdad? Porque muchas veces justamente es eso, por el desconocimiento como trabajadores de esta información, dejamos pasar, ¿verdad?, muchas cosas, y yo creo que ante todo esto es fundamental que ante cualquier duda puedan acudir a ustedes para, ya sea cálculo, ya sea información, ya sea incluso alguna normalidad que si notan alguna deducción, que ya bien lo comentamos, no debería aplicarse. Y el tema de las incapacidades también creo que es fundamental para entenderlo. Esto es lo que le corresponde al aguinaldo. Un tema exclusivamente del Ministerio de Trabajo. ¿Hay alguien más involucrado que luego pueda ser parte de, bueno, no sé si ya aquí hablamos de la parte judicial, pero es una competencia meramente del Ministerio de Trabajo? Sí, el Ministerio de Trabajo es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, nosotros somos la institución llamada claramente a hacer esta campaña y a velar porque se cumpla con el aguinaldo. Es la competencia que tenemos a nivel administrativo. A nivel judicial, obviamente están ya los juzgados de trabajo, donde también se puede poner la denuncia directamente, pero nosotros como ministerio lo que hacemos es proceder con la acusación cuando terminamos un caso. Sí, a nivel más macro, más general, es importantísimo el tema de la seguridad, visto desde un punto más integral, y ahí el Ministerio de Seguridad Pública también hace su campaña de aguinaldo, que es aguinaldo seguro. Entonces ellos refuerzan con una cantidad importante de cuerpos policiales presentes en las calles, de policías que claramente están vigilantes en esta época, ¿verdad? Porque claramente
hay más dinero en la calle, las personas reciben su aguinaldo, lo retiran, y por eso es importante también el tema de los cuidados y de velar por la seguridad. Y somos las dos instituciones que por lo general hacemos una campaña en estas épocas para que el aguinaldo sea pagado completo, a tiempo, y también que sea seguro. Bueno, justamente esto, y por esto estamos hablando sobre este tema tan importante con el viceministro de Trabajo Alexander Astorga y con Giovanni Díaz, el encargado de comunicación del Ministerio de Trabajo. Parte de nuestro también trabajo es poder aclarar algunas dudas que ustedes tengan ahí sobre este tema, y aquí recordarles de nuestra vía de canal de WhatsApp 7003-1234, donde ustedes también, si tienen alguna duda sobre el pago, sobre la fecha, sobre el cálculo, ya hemos mencionado algunas vías también que las vamos a repetir aquí más adelante, sobre toda la campaña que realiza o lleva adelante el Ministerio de Trabajo. Pero vamos a también aprovechar, porque ya casi tenemos que ir a una breve pausa comercial. Sin embargo, me gustaría también, al regresar, don Alexander, ampliar un poquito sobre estas estadísticas que ustedes manejan. Bueno, usted me comentaba sobre 375 denuncias que recibieron el año pasado. ¿Eso cómo se posiciona? Si conforme la comparación que usted tiene con otros años, esto ha ido mejorando o más bien se han ido agravando, y más o menos por dónde vienen la mayoría de estas denuncias o casos particulares que ustedes noten, patrones de comportamiento por parte de las empresas. Vamos a hacer esa breve pausa comercial, 10:30 de la mañana, pero ya casi regresamos. Estamos conversando sobre el pago del aguinaldo, un derecho fundamental para los trabajadores, considerado una remuneración adicional obligatoria que los empleadores deben entregar antes del 20 de diciembre de cada año. Tenemos aquí en los micrófonos de Extra Radio a Alexander Astorga, viceministro de Trabajo, y a Giovanni Díaz, el encargado de comunicación del Ministerio de Trabajo. Antes de hacer esta pausa, don Alexander, conversábamos sobre las denuncias que ustedes contabilizaron el año anterior. ¿Cómo ha ido este comportamiento? ¿Ha habido una mejora en acatación o en acatamiento de estas prácticas que no deberían ser, podríamos decir, incumplimientos, o cómo los situamos, si más bien han ido en aumento? Realmente ha sido un dato bastante volátil en el tiempo. Tenemos una estadística del año 2017, y para dar unos ejemplos, en ese año 2017 hubo 179 denuncias, pero el año siguiente prácticamente fue 4 veces ese número, porque fueron 525 las denuncias. Luego volvieron a bajar en el 2019 a 196, estuvimos en el rango de los 200 un buen tiempo, hasta el 2023, que fue el año anterior, donde volvieron a subir a 375. Y esto no necesariamente tiene que verse como que es que se dio más la práctica, porque también, por ejemplo, el año pasado, desde el Ministerio de Trabajo reforzamos bastante a nivel de comunicación, de recursos, de esfuerzo, para dar a conocer más la posibilidad de denunciar. Entonces puede ser que en años anteriores no necesariamente es que hubo menos casos, sino que se denunciaron menos casos. El año pasado sí nos esforzamos mucho por dar herramientas a las personas para que denunciaran, dar mucha información, y yo creo que eso tuvo un impacto, ¿verdad? Y por eso fueron más de 100 denuncias las que aumentaron entre 2022 y 2023. Entonces es una cifra que anda por ahí. Tampoco es una cifra que sea abismal, sí, si uno lo dice en términos proporcionales con la cantidad de patronos que hay en el país. Es un porcentaje muy muy pequeño, pero sí, algo importante destacar es no solo ver la cantidad total de denuncias, sino cuántas personas cubren esas denuncias, es decir, cuántas personas trabajadoras se vean afectadas, porque una misma denuncia puede ser de una empresa, y puede ser que esa empresa tiene, qué sé yo, 50, 100 personas que no han recibido su aguinaldo. Entonces eso es bastante importante. El año anterior, por ejemplo, esos 375 casos representaron al final un beneficio para las personas, es decir, personas que gracias a la acción del Ministerio recibieron su aguinaldo, de 1.642 personas, que es la segunda cifra más alta después del 2017, donde fueron 2.500 personas.
Lo que pasa es que en esa vez de las 2.500 pareciera ser que habían empresas con muchas personas contratadas porque las denuncias no fueron tantas. Entonces fuimos bastante efectivos el año anterior, cuando además tomamos en cuenta que ha sido el año en que menos casos se han tenido que acusar en sede judicial, ya que de todas las cifras que di anteriormente del 2017, únicamente el año anterior y el 2021 fueron en los que se tuvieron 4 acusaciones judiciales. No obstante, en el 2021 hubo una cantidad menor de denuncias, fueron apenas 231 en comparación con las 375 el año pasado. Entonces, nuestra conclusión es que la campaña anterior, la del año pasado, ha sido la campaña más exitosa que hemos tenido en todos los últimos años, desde el 2017, tomando en cuenta que fue una gran cantidad de personas que se beneficiaron, que ya recibieron de forma efectiva su aguinaldo, y además únicamente se acusaron 4 casos que elevamos a sede judicial. Ok, la mayoría de estos casos, podríamos decir, vienen de empresas privadas o también hay de ambos. No, la mayoría son de empresas privadas, y eso tiene una razón, y es que por todo el andamiaje legal que tiene el sector público, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, los presupuestos de gobierno central, pasan por la Asamblea Legislativa, se presupuesta adecuadamente el aguinaldo, y se paga de manera completa para todo gobierno central vía Integra. Entonces es un pago automático que de hecho está programado desde el año anterior, ¿verdad? Entonces eso hace que se cumpla bastante, y las instituciones públicas que no pasan por Integra, que son instituciones que son descentralizadas, también pasan por sus presupuestos por la Contraloría General de la República y tienen un alto nivel de cumplimiento. No digo que sea imposible que cumplan, pero sí, por toda, digamos, la regulación que tiene el sector público, es muy poco común que se den atrasos en el pago de aguinaldo o incumplimientos. ¿Y dentro de estas empresas privadas hay algún sector que predomina por denuncias? Esa pregunta nos la hacen mucho, pero la realidad es que es muy variable. En algunos casos hemos tenido años donde ha sido comercio y servicios el que tiene más casos, pero a veces es más el sector industrial. Varía, en realidad no es un comportamiento, y eso yo lo rescato siempre, y es que en Costa Rica hay una cultura de cumplimiento del aguinaldo. O sea, realmente, por lo general, hay un buen nivel de cumplimiento en los patronos. Como dije anteriormente, de la totalidad de patronos, la cifra que se denuncia no es tanta. Logramos dar abasto con las denuncias, y eso creo yo que es algo positivo y que rescatamos, porque al fin de cuentas la labor del ministerio no es ir a perseguir patronos o algo por el estilo, sino velar porque la ley se cumpla, y sí rescatamos el alto nivel de cumplimiento que hay en el país con el aguinaldo. Ok, bueno, importante. Aquí yo estaba pensando un poco, yéndome más a lo global, digamos, el aguinaldo es algo muy, podríamos decir, lo propio de América Latina, llamarlo así, aguinaldo como tal, o no sé, otros países tienen ese mismo concepto, pero con otro nombre y otra forma. Sí, hay varios países, en realidad. Es bastante común en Latinoamérica, pero sí se llama diferente en todo lado. Hay países donde se le dicen nada más 13º mes, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? O 13º salario. Pero sí es una práctica común a nivel de muchos países, que a final de año hay algún tipo de reconocimiento. Variarán algunas condiciones, a veces en algunos países hay rebajas que se hacen, en Costa Rica no, pero sí es bastante común para las personas trabajadoras, y que es algo muy propio de esta época del año. Sí, que se espera. Bueno, también usted hablaba de todo el resultado que han tenido con las campañas, y aquí consultar cómo se ha ido adaptando también el Ministerio de Trabajo a esas campañas, y cómo han ido respondiendo con información cada vez, no sé si más detallada, si esto de las giras, por ejemplo, que realizan, ha sido algo que se ha fortalecido o ha estado pues desde el inicio. Sí, precisamente, vamos a ver, el Ministerio de Trabajo tiene que irse adaptando a los cambios, a las nuevas formas de trabajo y demás.
Precisamente por eso es que ahora nosotros atendemos cuando el gobierno cierra. Antes el Ministerio de Trabajo se iba de vacaciones y las personas que no recibían el aguinaldo tenían que esperar hasta el año siguiente para poder presentar las denuncias. Incluso había momentos en los que el cierre de vacaciones era anterior a la fecha máxima de pago. Entonces vean lo complejo que era para las personas no tener cómo reaccionar o no tener cómo denunciar, no tener cómo hacer que le pagaran el aguinaldo, porque se dan muchos casos y aquí yo quiero aprovechar para llamar la atención a las personas de la necesidad de denunciar. Se dan muchos casos de que el patrono no paga el aguinaldo al 20 de diciembre y cuando el inspector llega al centro de trabajo, en ese momento la persona le dice al contador o al encargado de pagos, pague ya, para evitar que el ministerio inicie un ciclo inspectivo. Entonces, si no tenemos la denuncia, no tenemos manera de resolverle a la persona. Por eso no nos quedamos solamente en las oficinas, por eso vamos a los toldos. Antes se hacía un toldo en San José, porque era donde se concentraba la mayor cantidad de centros de trabajo, pero luego entendimos que en las regiones se da mucha infraccionalidad. Y por ejemplo, habían casos o habían años, y ahora lo decía el señor viceministro, de que no siempre eran los mismos sectores los que tenían mayor infraccionalidad, pero había casos, por ejemplo, de infraccionalidad en el sector agro. En San José no hay tanto sector agro. Entonces, habilitemos las oficinas que están fuera de la capital y entonces empezamos a habilitar que solo cabeceras de provincia o solo la GAM, no, habilitemos a donde tenemos mayor concentración de trabajadores. Entonces eso, nos vamos adecuando a lo que está pasando en el entorno, lo vamos leyendo, lo vamos viendo. Canales digitales, denuncian a través de una sala de chat. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas de repente están trabajando en estos días y no pueden salir de sus oficinas o de sus centros de trabajo para hacer una denuncia. Entonces, bueno, el chat institucional está ahí. La persona puede, en el momento en el que está consumiendo sus alimentos o en el momento en el que tiene un descanso, ingresa al chat y pone la denuncia, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente el Ministerio de Trabajo tiene que modificar su forma de trabajo de acuerdo a las necesidades actuales. No podemos seguir manejando todo este tema como se hacía en los 90s. Claro. ¿Verdad? Entonces, definitivamente el Ministerio de Trabajo se tiene que adaptar y precisamente por eso es que tenemos ahora tantas opciones para poder dar atención y para poder dar acompañamiento a las personas trabajadoras. Y la respuesta también es alta, lo que han notado con estas movilizaciones fuera de la GAM también. Ya lo decía el viceministro, la campaña anterior tuvimos más de 1,600 personas que se les resolvió el tema. Estamos hablando de personas que presentaron su denuncia. O sea, ¿qué tal que las personas, no sabemos en este momento cuántas personas del todo no les pagaron el aguinaldo el año pasado y no denunciaron, ¿verdad? ¿Qué tal que esas personas puedan acercarse y denunciar? Vamos a ver, el objetivo de la campaña, el objetivo principal o el escenario ideal es que no haya infraccionalidad en el pago del aguinaldo. Pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? El mundo perfecto no existe. Entonces, ¿cómo le hacemos el quiebre a ese mundo no perfecto? Bueno, denuncie, atendemos inmediatamente y al 31 de diciembre ya usted tiene su aguinaldo. Le resolvemos. Que no se lo pagaron a tiempo, bueno, pero por lo menos sí se lo pagaron, ¿verdad? Entonces, ese es el gran objetivo del Ministerio de Trabajo, que finalmente, si llegan 200, 300, 400 denuncias, se atiendan. Nosotros teníamos años en los que nosotros atendíamos el 80% de las denuncias. Tenemos 3 o 4 años seguidos en los que atendemos el 100% de las denuncias. Por esa priorización que hacemos, por ese trabajo fuera de horario incluso. Vea que los toldos están de 11 de la mañana a 6 de la tarde y tienen una lógica. De nada nos sirve poner un toldo a las 8 de la mañana cuando las personas apenas están ingresando a su trabajo, no pueden parar en el toldo. No, a las 11 de la mañana coincide con hora de almuerzo y 6 de la tarde ya se están trasladando hacia sus casas, ¿verdad? Entonces es esa adecuación precisamente para que los resultados sean más positivos en el sentido de tener, si fuera del caso, más denuncias, pero más denuncias atendidas y resueltas, ¿verdad? Que ese es el principal objetivo. Sabemos que no vamos a lograr que el 100% de los centros de trabajo paguen su aguinaldo, porque hay un montón de variables, ¿verdad? Pero sí podemos lograr
que el 100% de las denuncias sean atendidas y que ojalá el 100%, ya lo dijo el viceministro, el año pasado este año tuvimos la menor cantidad de traslados a tribunales de trabajo. Ojalá no tengamos que trasladar ninguno. Ese sería el ideal. Ojalá. Ese sería el mundo ideal. Bueno, y para ir haciendo un cierre, también hay un tema que no me gustaría dejar de mencionar, y que aunque ustedes nos comentan que ha habido bastante respuesta por parte de todas estas campañas, creo que nunca falta ese temor que algunos trabajadores podrán sentir al simplemente alertar que la empresa no les esté pagando el aguinaldo, porque creo que también aquí es resaltar que todas estas denuncias que puedan hacerse es con el sentido anónimo, bajo el anonimato, y que no habrá repercusiones para estas personas que acudan a estos mecanismos. Correcto. De hecho, eso fue uno de los mensajes que reforzamos más el año anterior, y puede ser que eso haya también ayudado en conjunto con otros esfuerzos que hicimos. Pero sí, en este caso a nosotros nos importa más la información del patrono, porque es el que hay que ir a buscar, que la información del denunciante. El denunciante puede ser anónimo. Y otra cosa muy importante es que nosotros vamos a ir a verificar no solo que se le pague al denunciante, vamos a ir a verificar que en el centro de trabajo se pague el aguinaldo. Entonces puede ser que haya sido una denuncia, pero si la empresa tiene 50 personas trabajando, vamos a verificar que a las 50 personas se les pague el aguinaldo, y de ese modo no va a saber el patrono quién fue la persona que denunció. Nosotros vemos el total de la planilla y que se le haya pagado. Entonces, es importante reforzar eso. La denuncia puede ser anónima. Y rescatando un poco lo que decía Giovanni, fue a partir del año pasado que incentivamos el horario extendido, de 2 horas más después de las 4 de la tarde, y eso también ayuda bastante a que las personas, cuando salgan de su oficina o de su centro de trabajo, puedan apersonarse al Ministerio de Trabajo, a los toldos, y poner la denuncia. Tenemos canales digitales, pero sabemos que también siguen habiendo temas de brecha digital y demás, sí, entonces claro. Por eso seguimos reforzando también en la parte presencial para que la persona pueda ir y denunciar. Además, muchas personas tal vez sí saben usar redes sociales, les gusta y todo, pero cuando es un tema así de denuncias se sienten un poquito más confiadas cuando van presencialmente. Entonces es un canal que seguimos habilitando y seguimos reforzando. Don Alexander, ya para ir concluyendo, un llamado, llamado que usted haría a todas esas personas, tanto a trabajadores como empresas, para estar consciente del pago del aguinaldo. Sí, el primer llamado que hacemos es claramente al cumplimiento por parte de los patronos. Sabemos de su compromiso y la importancia que tienen para la economía del país, y también creemos y confiamos en la cultura de cumplimiento que existe, y por eso es que hacemos ese llamado a cumplir y a pagar adecuadamente el aguinaldo. Y por el otro lado, las personas trabajadoras, les hacemos un llamado a informarse, a seguir nuestras redes sociales, nuestra página web, de entender bien cómo es que se paga el aguinaldo. Sabemos que suelen haber dudas que son normales, y para eso estamos, para aclararlas. Y lo que decía Giovanni al inicio, si no le han pagado el aguinaldo al 20 de diciembre, el 21, por favor, denuncien. Es el mecanismo que nosotros tenemos para poder ir y hacer valer sus derechos. Muchísimas gracias. Y Giovanni, también, como lo prometimos al inicio, recordarles esos lugares, esas fechas donde pueden encontrarlos. Sí, Rita, nada más añadir a lo que decía el viceministro con respecto a la pregunta suya de las denuncias anónimas, que también que es importantísimo que las personas lo sepan. Cuando el Ministerio de Trabajo acude al centro de trabajo, no atiende únicamente la denuncia de la persona que lo presentó, sino que revisa la planilla completa. Entonces, por eso ese nivel de importancia de la presentación de denuncias. Los toldos informativos, el 6 de diciembre en Alajuela, Parque Central, el 11 de diciembre Cartago y Heredia en el Parque Central, Liberia también en el Parque Central, 11 de diciembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde, el 13 de diciembre en Punta Arenas frente al Banco Nacional, en San Ramón frente a la oficina del Ministerio, y en Limón también frente a la oficina del Ministerio, 13 de diciembre, y el día 17 de diciembre
toldo informativo en Plaza de la Cultura de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ya a partir del 21 para poder presentar las denuncias por el no pago de aguinaldo en San José, en la Plaza de la Cultura, Alajuela, Pérez Celedón y Liberia, Parque Central de cada una de estas localidades, 21 de diciembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y atención presencial en las oficinas del Ministerio de Trabajo de San José, Heredia, Cartago, Alajuela, Punta Arenas, Liberia, Limón y Pérez Celedón los días 21, 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre, y el próximo año 2 y 3 de enero. Toda esta información disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo, www.mtss.go.cr. Estamos dando información prácticamente todos los días en redes sociales sobre aguinaldo, y ahí mismo en la página web, en ese enlace que tenemos del aguinaldo, hay una calculadora para que las personas puedan ingresar ahí todos los datos de acuerdo a lo que ya nos indicó el señor viceministro de cómo se calcula. Ahí ingresan los datos, no duran más de 5 minutos, y la calculadora le hace el cálculo de manera inmediata, e incluso puede imprimir ese cálculo o puede pedirle a la calculadora que se lo mande por correo electrónico para que se lo presenten al patrono en caso de que haya alguna inconsistencia o que el patrono no les haya pagado aún, entonces que le puedan llevar el dato para que lo tengan ahí a mano. Y de nuevo, el llamado para que presenten denuncia. Es la única manera que tiene el Ministerio de Trabajo de enterarse que a una persona no le han pagado el aguinaldo. Muchísimas gracias a ambos por esta información tan importante, y ahí le quedan todas las vías de contacto, de información, y si alguna de estas fechas que anunciaba Giovanni de los lugares donde van a estar, pues no le dio tiempo de anotarla, que lo hagan por medio de las redes sociales para que puedan confirmar dónde y cuándo van a estar. Vi que un poco la tendencia es estar al frente de las oficinas del Ministerio de Trabajo, como por decirlo así, no en todos los casos, pero más o menos una guía. Principalmente en los casos en los que la oficina está muy lejos del centro, ¿verdad? Cuando la oficina está cerca del centro de la localidad, lo que hacemos es aprovechar el parque, que es donde más se concentra la gente. Pero cuando las oficinas están un poquito alejadas, preferimos hacerlo cerca de la oficina en el caso de que las personas, además de que lleguen a hacer la consulta del aguinaldo, requieran hacer alguna otra gestión. Ok, bueno, es válido también. Sí, claro. Ok, bueno, muchísimas gracias a don Alexander Astorga, viceministro de Trabajo, y a Giovanni Díaz, encargado de comunicación del Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a hacer también, escuchar una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Buena Mañana con el ministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla. Nos amplía sobre la construcción de la carretera en San Carlos, ampliación de la ruta 32 y la carretera San José-San Ramón. En Contexto, por Extra Radio. Ministro, le preguntaba si ya tiene algún reporte en este momento, porque nos estaban informando, y perdón que le pregunte cosas así muy particulares, muy puntuales, pero usted es quien tiene la información, porque las lluvias de los últimos días que nos afectaron tanto con la ruta 32, la ruta de Turrialba, que era la alterna, pero en general, a nivel nacional, tenemos mucha afectación, ¿verdad? Nos ha golpeado duro. Sí, han sido 22 días, casi un mes de lluvia continua en muchas zonas del país. Esto genera, lógicamente, una saturación de suelos, y con ello, dos cosas. Bueno, número uno, la lógica caída de los taludes. Miren, en este momento, si usted me pregunta, nosotros tenemos un chat que se llama Chat de Emergencias MOP Conavi, que suena todo el día. Yo, cada vez que suena, lo único que cruzo los dedos es, y siempre lo he dicho, al final que se caigan todos los taludes del país no es, vamos a ver, no pasa nada. Para eso está el MOP Conavi, y vamos de inmediato, tenemos los contratos de conservación y mantenimiento, recogemos el derrumbe y lo quitamos, pero lo que cruzamos los dedos es para que no haya ninguna afectación, no haya ningún problema con un costarricense, que no le caiga un talud encima a un costarricense. Entonces, usted me pregunta, aquí me pasan ahora en la mañana, cerrada ruta 4 en el sector del Tigre, ruta 507 en el Gaspar, ruta 505 en Quebrada Grande, que se desbordó el río Toro, ruta 745, ruta 32. Entonces, esto es de todos los días, y yo lo único que espero y le pido a Diosito es que nos cambie un poquito el clima ya, que nos mande algunos días de sol, el viento, para que baje la saturación. Mucha gente nos pregunta, mire, pero ¿por qué cierra la 32 si no está lloviendo? Bueno, se necesitan
4 días de sol y de viento para que baje la saturación o la sobresaturación del suelo y para que ya no haya más peligro de deslizamientos. Entonces puede ser un día que no esté lloviendo y que igual se puede venir un deslizamiento y le puede caer a un carro, le puede caer a una persona. Nosotros, nuestro interés es proteger la vida humana. Ministro, esta 32 nos ha generado, ha sido para el desarrollo del país, por favor, una vía importante. Sin embargo, el dolor de cabeza siempre ha sido con la 32, bien porque no se ha podido entrarle de lleno a la ampliación o asegurar zonas donde se presentan los deslizamientos. Hace algunos meses, entrevistándolo a usted, protestaba porque el crédito de los $700 millones no se aprobaba en la Asamblea y usted decía, no va a ser que estemos lamentando muertos después porque no se aprueba ese crédito. El crédito se aprobó. Bueno, ¿cómo va? Bueno, importantísimo. Número uno, y esto hay que dejarlo claro, me parece que el gobierno Chávez Robles ha sido el gobierno más responsable con Ruta 32 por 2 cosas. Número uno, porque está de ese crédito está tomando $35 millones para hacer obras de geotécnicas que permitan el sostenimiento de algunos de los puntos más graves de esa ruta y los puntos que siempre nos generan problemas. ¿Esto va a indicar de que la ruta no se va a cerrar después de estas obras? No, seguramente van a haber todavía otros puntos donde van a empezar a aparecer problemas, pero por lo menos vamos a minimizar este riesgo. ¿Y eso cómo lo hacen? Esto, número uno, ya sacamos una licitación de lo que llaman una topografía líder, que es una topografía con láser para poder chequear todo el cerro y ver dónde están los puntos de mayor peligro. Sale en rojo los puntos de mayor peligro, en anaranjado cuando va, perdiendo peligro, hasta el verde donde digamos está estable. Pero ministro, déjeme decírselo con todo cariño. Dígame. Eso está sobre... ¿Cuántos años llevamos con estos problemas? Sí. Usted debe saber suficientemente dónde están los puntos rojos. No, nosotros sabemos dónde usted los ve, pero ¿qué pasa arriba? Al final, vamos a ver, lo que sucede en los taludes es únicamente una fotografía de lo que realmente está sucediendo arriba, pero arriba nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Desde el 2012 me parece que no se hace una topografía de este tipo, donde nadie camina por el Surquí, donde nadie ve cuáles son los puntos y dónde están los problemas. No es solo llegar y arreglar los paredones, porque entonces si arriba es donde está el problema, inmediatamente nos va a traer abajo estas obras. Entonces, rápidamente, número uno, topografía líder, y número dos, generar las licitaciones de estudios y diseños que salen antes del 15 de diciembre para toda esta ruta. En 2025 tiene que haber obra en Ruta 32 en el Surquí. Eso va a ser importante y va a ser la primera vez desde el 86, prácticamente 40 años después, que se va a intervenir el Surquí. Pero se estaba hablando de túneles falsos y algunas estructuras que no permitieran por lo menos el tránsito mientras hay emergencia. Sí, eso dependerá de los estudios y diseños. Okay. Nos dirá qué es lo que vamos a tener que realizar. ¿Va a ser suficiente el dinero para poder, sostener todo el Surquí? No va a ser suficiente. Va a ser importante para poder minimizar el número de cierres y con ello la problemática que se da y lógicamente el riesgo que tiene un costarricense a la hora de pasar hacia Limón o hacia San José, pues sí va a minimizar. Pero no solo eso, sino que la semana pasada firmamos un decreto y en esto don Rodrigo ha sido vehemente, porque es una barbaridad cuando uno entra al Surquí, no sé si a usted le pasa, se pierde la señal de celular, es una hora sin señal de celular. Y eso, y en las noches se nos viene un derrumbe, se nos queda gente aislada donde no tiene señal de celular para pedir emergencia, para pedir ayuda, para pedir, imagínense, cuerpos de bombero y todo eso. Y no solo eso, sino que esta ruta nunca ha tenido iluminación. Entonces se firmó un decreto y estamos trabajando en conjunto con la ministra Paula Bogantes del MISIT, estamos trabajando con el agente del ICE, porque queremos que haya iluminación y queremos que haya comunicación. Y eso va a ser un compromiso del gobierno de la República antes de que termine esta administración. Nuevamente le repito, antes de que termine esta administración, el Surquí, a orden de Rodrigo Chávez, tiene que tener iluminación, comunicación y obras geotécnicas realizadas. A todo, señor Todonor, antes de su pregunta, Ángelo, los postes abatibles que a mucha gente no le gusta y siempre los critican, debo decir que es uno de los elementos que ha salvado muchas vidas en esa Ruta 32. Yo la utilizo regularmente por ir a Sarapiquí. Y me doy cuenta, he querido filmar, pero obviamente o manejo con cuidado o filmo, viendo a traileros, una vez una vagoneta rompiendo cada poste, pasaba por cada poste y con toda intención los aplastaba, destrozándolos.
yo decía, este señor sabrá que ese aparatico le está salvando la vida a alguien, porque han salvado muchas vidas. Yo creo que eso hay que reconocerlo, ministro, que llenar de postes abatibles esa vía ha sido una buena salvación. 75% menos de accidentalidad y de mortalidad cuando están los postes abatibles. La gente dice, mire, pero es que se dañan y se pierden y es una... No, mire, es como decir, entonces no pintemos las carreteras porque de por sí la pintura se va a quitar con las lluvias. No, los postes abatibles cada 4 años hay que estarlos colocando. Es una inversión de cerca de 1.000 millones de colones, pero ¿cuánto cuesta una vida humana? Estamos hablando del 70%, y esto lo dice Ingeniería de Tránsito, con estadísticas de ellos, el 75% de la accidentalidad y la mortalidad se disminuye con los postes abatibles en Ruta 32. Sí, no los dañen, punto. Sí, no por los dañemos. supuesto, eso hay que pedírselo a los conductores, de que sean responsables. Por favor. Ahora sí, Ángelo. Don Mauricio, tengo conocimiento de que CONAVI tiene en su poder los planos originales de la Ruta 32 y que en ellos se evidencia que hay un derecho de vida al que no se le ha metido mano. ¿Tienen planeado recuperar ese derecho de vida en la Ruta 32? Varias cosas. El derecho de vía de todas las rutas nacionales es en general es de 50 metros, de línea centro 25 metros para cada lado. Buscamos los planos originales, los tiene el MOP, y efectivamente están los 50 metros de vía. Pero también hay algo muy importante en la ley de creación del parque, porque una de las excusas de siempre era que no se le entraba al Surquí porque era parque nacional, pero la ley de creación del parque dice que está fuera de parque nacional todo lo que corresponde a la vialidad y al derecho de vía. O sea, esos 50 metros CONAVI y el MOP pueden hacer absolutamente lo que quieran. Lo que pasa es que no es suficiente ese derecho de vía, porque a veces hay paredones hasta de 100, 150 metros hacia arriba. Entonces, ¿qué queremos hacer? También hay otra parte de la ley donde dice que el MOP es el ente encargado de decir cuánto es el derecho de vía en rutas nacionales, siempre y cuando tenga una justificación de estudios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, número 1, esta topografía para poder medir exactamente los taludes, en qué puntos, dónde, etcétera, etcétera. Hay problemas, y si hay más de 50 metros, pues poder generar la justificación y decir, ok, este es el nuevo derecho de vía, trabajarlo en conjunto con el MINAE y decir, esto está fuera de Parque Nacional y ahí podemos intervenir. Entonces, quitarnos esa muletilla de que es que no se puede hacer nada porque es Parque Nacional. No, más bien, el Parque Nacional está diciendo, usted MOP es el que dice cuál es el derecho de vía y eso no es mío. Porque además una cosa era la topografía en 1986 y otra es hoy. Ya la vegetación ha crecido muchísimo y eso es lo que provoca tantos y tantos deslizamientos, decenas de deslizamientos todos los años y el peligro de la vida. Entonces creo que se está haciendo un trabajo integral. Vea que ya encontramos los planos, vea que ya le buscamos la comba al palo, y es que con don Rodrigo es así. O sea, dígame cómo sí se puede dentro de los términos de la legalidad, pero a mí no me venga a decir, no, es que es Parque Nacional, no se puede. No, dígame cómo sí se puede dentro de los términos de la legalidad y echemos a andar esto juntos. Y con ese derecho de vía que ya está evidenciado que está, ¿cuál es el plan? Lo único que podemos hacer es hacer chapia o descuaje, y por supuesto, si existieran algunas obras geotécnicas que, utilizando estos 50 metros de derecho de vía, pueden sostener el paredón, pues lo iremos y lo haremos. Pero créame que los puntos más críticos tienen más de 50 metros, ¿verdad? Hay paredones de 75, 100, 150 metros, que son esos los puntos más críticos, que es lo que hay que irnos a la corona, ver hacia dónde están discurriendo las aguas, poner muchísimos drenajes, cunetas contra cunetas, bajar las aguas, como se hace, digamos, en un talud, y en el manejo de las situaciones geotécnicas, y a partir de ahí, pues darle esa seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar de que hay un peligro, demostrar técnicamente de que necesitamos más derecho de vía, trabajar en conjunto con el MINAE y decir, ok, este es el nuevo derecho de vía del Surquí y aquí es donde vamos a generar obras. Porque al final, esto es muy fácil, y para terminar, se cae el Surquí solo, se le genera más daño ambiental porque recogemos todo eso y lo vamos a tirar ahí mismo al Surquí. Entonces es un doble daño ambiental. Número 1, el propio talud tratando de acomodarse y llegar a un ángulo de reposo propio de él, y nosotros recogiendo eso y yéndolo a tirar a otro lado. Entonces mejor hagamos las obras geotécnicas, protejamos la vida, lógicamente, hagamos las obras geotécnicas, hagamos las mejoras necesarias en el Surquí y así hacemos que el parque se proteja por sí mismo. Señor ministro, históricamente, ¿por qué algunas cosas no nos han funcionado, nos demoramos tanto en el tiempo para terminar obras? En la gestión que hemos visto durante los últimos días
han entregado muchas obras que muchos sectores aplauden sin duda alguna. Quienes utilizan la circunvalación no pueden decir lo contrario. Sin embargo, ahora que estábamos hablando precisamente del Surquí, nos vamos más abajo y la Ruta 32 es una historia tan vieja que uno dice, ¿será que ahora sí? En estos días le leía a usted comentarios frente a la firma Check de las dudas que tenía, porque la intención que tiene también de la ampliación de la 27 con esa misma empresa. No sé, ¿por qué nos enredamos tanto? Es que nos falta, antes de hacer cualquier obra, fallamos en los estudios, o es que cuando se mete la política de por medio, todo se nos enreda en el camino. ¿Por qué éramos tan incapaces, o por qué hemos sido históricamente tan incapaces de desarrollar obras como debe ser, con el consabido terror que le tenemos incluso a las concesiones? ¿Cuál es el escenario? A mí me parece que sí, a muchas de las preguntas que usted hace. Número uno, sí han fallado estudios, y por eso una de las directrices de este ministerio es que la mayoría de obras tiene que salir con diseño y construcción. Usted es el que diseña y usted es el que construye, usted es el que se come la bronca de si usted diseñó mal. Muchos diseños, proyectos, anteproyectos, factibilidades y demás, las hace una empresa X, una empresa extranjera, viene una empresa española y entrega estudios y una factibilidad. Y cuando llegamos al campo es totalmente diferente. Y le digo el caso de Taras La Lima, por ejemplo. Taras La Lima, una firma española, no voy a decir el nombre, pero es una firma española y en general es información pública, llega y nos entrega unos diseños que no tiene iluminación. Taras La Lima, donde hay una alcantarilla colapsada debajo del paso de la Lima, y entonces hay que hacer más largo el paso, donde no hay muros, donde tienen que haber muros sin caídas, etcétera, etcétera, que le generan 20, 30 millones de diferencia en el costo final de la obra. Una obra de 60 millones te genera un 20 millones de sobrecosto, estamos hablando de un 33%, y a mí que me digan que hay errores de diseño por un 33%, alguien los tiene que pagar y no debería ser la administración, debería ser esa empresa, y para eso debería tener una garantía de cumplimiento, que son cosas que estamos empezando a implementar en el momento en que solo se vayan a dar planos. Pero volviendo a la Ruta 32, la Ruta 32 se inicia con 600 expropiaciones, entonces es imposible trabajar, porque construimos un pedacito aquí hay una expropiación, no se puede hacer nada, construimos otro pedacito aquí hay otra expropiación, y entonces vamos a pedacitos, nunca se termina, etcétera, etcétera. Y también ha habido una incapacidad gerencial, y me parece que también ha habido, creo, una falta de ejecutividad de la empresa constructora. ¿Por qué no decirlo? Yo no estoy satisfecho con el ritmo que lleva la empresa Check, porque siempre ha sido también la excusa de las expropiaciones, pero cuando han tenido todo el derecho de vía, no han metido la maquinaria necesaria, y muchos de los tramos que están terminados han sido subcontratadas a otras empresas de aquí. Se vuelven costumbre los peros. Sí, me parece que sí. Por supuesto es mucho más difícil enderezar un barco cuando ya ha zarpado que ponerlo derechito desde el principio. Usted ve las obras que hemos arrancado nosotros y las hemos terminado, pequeñas, medianas y obras más grandes, que sí se van cumpliendo con los tiempos, que sí la gente está contenta porque la puña empezó La Galera, que es una obra pequeñita, pero la puña se terminó a tiempo, sin un solo día de atraso. ¿Hace cuánto no sucedía eso? Es más, con días de antelación, con meses de antelación. Eso le ahorra muchísimo al país. Se empieza Tillo y se termina a tiempo, se empieza el Tempisque y se termina a tiempo, se empieza el Saprissa y se termina a tiempo. Eso no sucedía antes, y me parece que sí es un poco la gerencia, y creo que es un poco de que el ministro de Obras Públicas viene de la empresa privada y trae esa mentalidad de que todo tiene que tener un cronograma y que tiene que haber un responsable y que alguien tiene que pagar las pérdidas, y ese alguien normalmente en la empresa privada es el cliente, y el cliente no las va a pagar, las va a tener que pagar la empresa o constructora o diseñadora. Pero aquí en Costa Rica, el cliente es Costa Rica, cada uno de nosotros, y nos hemos acostumbrado a que los errores del contratista, ya sea en diseño o construcción, los pague el costarricense, y eso no debe ser así. A pesar de su descontento con las labores de la empresa Check por la ampliación de la Ruta 32, ¿no hay posibilidad de
vetarla de alguna manera o no permitirle participar en la construcción de otras rutas como la de San Carlos, la ampliación de la ruta 27, el tramo entre San José y San Ramón. Entonces, ¿puede participar abiertamente a pesar de que usted esté descontento con el trabajo que está realizando? Sí, puede participar abiertamente a pesar del descontento del ministro de Obras Públicas y el descontento del presidente de la República. La ley de contratación administrativa hasta ahora empieza a facultar para poder, cuando haya incumplimientos, empezar a sacarles tarjeta amarilla y tarjeta amarilla a diferentes empresas, pero eso llevará un proceso de tiempo, sobre todo en proyectos nuevos, para poder empezar a limpiar y a cernir un poco esta malla y dejar únicamente aquellas empresas contratistas que le cumplan al interés público. En este momento no hay ninguna empresa que no pueda participar. Esto ergo es: todas las empresas pueden participar en la Ruta 35, en la ampliación de la 27, en Barranca Limonal, nos guste o no nos guste. Al final, a mí, yo tengo que ser totalmente ecuánime y totalmente balanceado. Yo estoy disconforme con la productividad de la empresa Cheque en Limón, sí, lo estoy, pero habría que ver si ellos ganan alguna otra licitación, sí, gerenciando desde un primer momento y llevando al día todo lo que es el proyecto, la empresa puede entregar un producto de calidad en un tiempo y en un costo bueno para el costarricense. Vea que esta empresa también en otras partes del mundo cumple. Entonces, es un poco el balance. Y esa tarjeta amarilla que usted dice no existe en este momento. Quiere decir que la empresa, a pesar de estar incumpliendo o supuestamente estar incumpliendo algunos parámetros, no recibe esa amonestación, lo cual la vetaría para participar de proyectos futuros, no sé, diga el siguiente proyecto. No, en este momento, hasta la creación de la nueva ley de contratación pública, en proyectos que inicien con esta nueva ley de contratación pública, acordémonos de que esta carretera empezó en el 2000, se firmó en el 2012, en el gobierno de Laura Chinchilla, dio orden de inicio Luis Guillermo Solís en el 2017 de una manera irresponsable, con 600 expropiaciones. Mire, yo hago una comparación, había más seriedad en la firma de esta historia que dicen que el papá de Messi firmó en una servilleta con el Barcelona. Había más seriedad en la firma de Messi con el Barcelona en una servilleta que en los planos originales de esta carretera, y lo hablo con conocimiento de causa, no solo de ser ministro de Obras Públicas, sino de ser ingeniero civil y tener 25 años de trabajar en este tipo de cuestiones, y entonces todo esto nos lleva al fracaso, la Ruta 32, la pérdida de externalidades, la pérdida para el país de productividad, los accidentes, etcétera, etcétera, han sido pérdidas millonarias. Pero bueno, a su pregunta concreta, la respuesta concreta: toda empresa puede participar en las licitaciones que esté sacando el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué está pasando a esta hora de la mañana? Y justamente desde muy temprano la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Punta Arenas, realizó una serie de allanamientos contra 3 funcionarios que vendían incapacidades a funcionarios públicos. En uno de los casos, una de las personas favorecidas pagó 150,000 colones por cada uno de los 4 meses que estuvo incapacitada. En apariencia, el principal sospechoso, quien es médico psiquiatra de apellidos Mora Ávila, al que se le detuvo y se analizará toda la prueba que esté disponible en los inmuebles. Además de Mora, se investiga a emergenciólogo de apellido Solís Blanco y otro de apellido Ibrahim, encargado de otorgar citas a través de plataforma EDUS. Los hombres favorecidos con citas e incapacidades a los funcionarios públicos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio el director general del organismo de investigación judicial, Randan Zúñiga. Agentes de la sección de anticorrupción del organismo de investigación judicial se encuentran en este momento realizando un total de 7 allanamientos vinculados con un posible caso de concusión, en el cual aparecen o figuran como posibles sospechosos 3 personas funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, un médico especialista en psiquiatría, un emergenciólogo y también un asistente administrativo. Esto relacionado con la posible venta de incapacidades. Esta investigación pues ya tiene varios meses de haberse iniciado. Los lugares que se están allanando son las 3 casas de estas personas mencionadas, así como también los 3 consultorios de estas personas dentro del Hospital Monseñor Sanabria, donde laboran todos. Además, también se está allanando la Dirección de Tecnología de Información de la Caja Costarricense del Seguro Social aquí en San José. La modalidad en la cual se cometía el aparente delito es que
Una de las posibilidades era que una persona contactaba a este médico psiquiatra en su consultorio privado, le hacía una solicitud de incapacidad y como no la podía dar, evidentemente, porque se encontraba en la parte privada, le hacía una referencia a emergencias en el cual era atendido por el emergenciólogo también que se está en este momento imputando. Este emergenciólogo lo que hacía, le hacía una referencia al médico psiquiatra ya en lo público para que le pudiera presuntivamente generar la incapacidad. Aparte de esto, una segunda opción es que cuando una persona llegaba a lo que es emergencias del Hospital Monseñor Sanabria por un tema de salud, pues era abordado por este emergenciólogo presuntivamente y él mismo le generaba también este tipo de referencia al médico psiquiatra. La tercera opción es que, y también en este caso evidentemente no queda ninguna constancia de que estuvo en algún tipo de tratamiento o sala de shock o al respecto de una emergencia como tal. La tercera opción era con la participación del personal administrativo, en este caso un sujeto en particular, quien lo que hacía era, valiéndose de la situación ya antes descrita, pues hacer una referencia al médico psiquiatra, quien posteriormente le generaba una posible incapacidad, brincándose de eso sí, toda la lista de espera de personas que existían en una cola como tal. Aparte de esto, es importante destacar que dentro de la investigación se pudo determinar que el costo económico de la incapacidad mensual era de 150,000 colones. Entonces, si una persona ocupaba una incapacidad por 1 o 2 meses, pues tenía que pagar 150,000 o 300,000 colones, siendo que en ocasiones se hacía algún tipo de descuento, pasando de 450,000 colones en un periodo de 3 meses de incapacidad a hacer una rebaja de 400,000 colones por esos 3 meses de incapacidad. Dentro de la investigación que se está realizando, pues hemos encontrado irregularidades en algunas incapacidades con personal vinculado con el Ministerio de Educación Pública, al menos 18 personas, una persona del Ministerio de Justicia, otra persona más del Ministerio de Seguridad Pública, otra persona más relacionada con el PANI y una última también relacionada con el Poder Judicial. En este momento, pues la investigación se está generando, se está allanando los lugares y las 3 personas que se indicaron, tanto el médico psiquiatra como el emergenciólogo y el personal administrativo, en este caso un asistente, pues están siendo puestos a la orden del Ministerio Público y ellos van a determinar el trayecto que van a requerir durante este proceso que se está iniciando. De esta parte, el organismo de investigación judicial, con lo que es la sección de anticorrupción, pues trabaja un caso en los cuales muchas o algunas de las personas que están siendo vinculadas con el caso, pues no tienen una residencia directa en Punta Arenas como para que justifiquen que puedan ser atendidos en ese centro médico como tal. En Contexto, por Extra Radio. Y en horas de la mañana de este miércoles, el tren presentó varios problemas en Los Yoses, específicamente San Pedro, producto de un descarrilamiento en una de sus unidades, lo cual provocó la cancelación y atraso de algunos servicios en horas de la mañana, tanto en sentido de San José Heredia como Heredia San José, también de la U Latina a San José y de San José a Heredia. Escuchemos parte de la actualización que nos brindó María Fernanda Arias, la encargada de prensa del Incofer, sobre la rehabilitación de los servicios del tren. La tarde de ayer martes y durante también la mañana de miércoles se presentó un descarrilamiento en el sector de San Pedro, en Los Yoses. En este momento las cuadrillas de trabajo de Incofer se encuentran en la zona. Los trenes están trabajando con normalidad, sin embargo, como nosotros tenemos cuadrillas de trabajo en la zona, hemos emitido un boletín a los maquinistas para que se reduzca la velocidad. Entre tanto, los trabajos se terminen. Tenemos estimado que para este fin de semana los trabajos en ese sector, que abarcan 36 metros de vía férrea, se terminen, y ahí lo que se está haciendo básicamente es cambiando parte del riel y además colocando traviesas y balasto nuevo para asegurar que este problema del descarrilamiento no se vuelva a presentar. En Contexto, por Extra Radio. ¿Y cuál es el pronóstico que está dando el Instituto Meteorológico para este miércoles, luego de lluvias que hemos visto en las últimas
horas. El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional dice que se prevé para este miércoles lluvias en algunos sectores del país. Sin embargo, estas podrían disminuir en el Caribe y en la zona norte. Durante la madrugada y mañana se pronostica nubosidad y probabilidad de lluvias variables para el Caribe, con llovinas en las partes altas del oeste de las cordilleras, pasos de montaña y sectores del este y norte del Valle Central. Además, se prevé nubosidad parcial vespertina en el Pacífico Sur. En cuanto al viento, dice el Instituto Meteorológico Nacional, el mismo se mantendrá acelerado con ráfagas fuertes a muy fuertes, tanto en partes montañosas y cordilleras como hacia la mayoría de partes bajas del Valle Central y el Pacífico Norte. Las ráfagas máximas en el Pacífico Norte y montañas rondarían los 80 y 100 kilómetros por hora, mientras que en partes bajas estarían entre los 55 y 75 kilómetros por hora. Por su parte, temperaturas máximas serán un poco más altas respecto a las presentadas en estos 2 últimos días, pero en sectores del centro oeste del Valle Central, en la vertiente del Pacífico y puntualmente en sectores bajos del Caribe. Tenemos también reportes de lo que ha estado pasando en el sector de Sarapiquí tras la afectación de las lluvias. Y también tenemos parte de una nota en la que nos amplía nuestra compañera de televisión, Sheila Paniagua, sobre la evacuación de 42 personas producto de inundaciones que se reporta en Sarapiquí. Estos son parte de los incidentes que dejaron las lluvias de las últimas horas, producto de los efectos del empuje frío número 3. La mayoría de estos incidentes se dieron en Sarapiquí, en comunidades fronterizas con Nicaragua, donde la Cruz Roja evacuó a 70 personas, entre ellos niños y adultos mayores. Ya llega a la casa, el agua se mete debajo del piso y ya empieza el animalito a andar. La gallinita ya a andar nadando ya en cierta forma ahí. Daniel Molina Flores. Daniel, ¿cómo está la situación allá? Ya verá que allá siempre la inundación pues bastante llega a perturbar muchas personas, digamos, porque ya llega a la casa, el agua se mete debajo del piso y ya empieza el animalito a andar. La gallinita ya a andar nadando ya en cierta forma ahí. Por esa razón decidió salir de allá en bus. Exactamente, sí, porque ya esto sigue lloviendo, seguro que sigue llenando más. Allá queda mucha gente todavía pensando que por cuidar a los animalitos. Sobre todo porque no pasan de un carro, porque ya todas las calles están llenas de agua y las casas ya le está llegando el agua a la orilla de casa ya. ¿Solo en bote? Sí, solo en bote puede llegar ya. Ellos actualmente están en el albergue Ágape en Puerto Viejo de Sarapiquí y hasta que el agua baje pueden volver a sus hogares. Otro de los lugares afectados es la comunidad Barbilla de Batán, donde un terraplén amenaza con comprometer 2 viviendas. Fue como una especie de retumbo y un escándalo de las latas de zinc cuando el terreno venía llevándose todo el material para abajo, sí. Cuando ustedes salen preocupados porque esta casa está bastante comprometida. Bastante, sí, claro. Ahorita nosotros el temor que tenemos es con el resto de la ladera que está en la parte de atrás, que ya y si siguiera lloviendo es peligroso que se venga y ya ahí sí es cierto que sería más grave el asunto. Yo no dormí. Sinceramente yo no dormí, porque yo le decía a él, aguacero que escuchaba yo, sí se va a venir eso y vamos a quedar aterrados ahí, ¿no? Ay, no, qué desesperación, de verdad. Es demasiado, la verdad que trabajo, dijo mi compañero, trabajo en vano. Se puede decir porque sacamos y sacamos, vuelve a caer agua, se vuelve a venir todo el lodo de arriba, entonces no sé hasta cuándo. Ellos piden al Comité Municipal de Matina que les ayuden con maquinaria para poder quitar la tierra. Mientras tanto, en la Ruta 32 entre Espabel y Río Hondo se están presentando constantes deslizamientos en la carretera. En Contexto, por Extra Radio. Y a partir del próximo 1 de enero del 2025, las multas de tránsito van a cambiar de precios. Esto debido al artículo 148 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, la Ley 9078. Así lo estableció el Consejo Superior del Poder Judicial en la decisión del pasado 14 de noviembre. Todos los nuevos valores estarán vigentes durante todo el 2025 y se aplicarán a las sanciones impuestas a partir del 1 de enero. Escuchemos esta nota de nuestro compañero Alberto Cuadra.
A partir del próximo 1 de enero, las multas de tránsito se incrementarán un 0,03%, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Tránsito. Conductas como exceso de velocidad y no estar al día con los documentos son los que más aumentarán. Cuando llega la policía, muchos de ellos se dan a la fuga o tratan de huir. ¿Por qué? Si están al día, si tienen los papeles, si tienen teclas, si tienen el casco, si tienen la cinta, no deberían de huir porque ponen en peligro su vida y también la vida de todas las demás personas. La actualización afecta a todas las categorías de sanciones contempladas en la normativa, según detalla la circular oficial emitida este martes 3 de diciembre. Por ejemplo, las multas categoría A, que sancionan infracciones como conducir bajo la influencia de licor o exceder los 120 km por hora, aumentarán 109 colones, pasando de 363.000 a 363.748. En el caso de las categorías, por conductas como irrespetar la luz roja en un semáforo o transportar niños sin dispositivos de seguridad, el monto subirá a 73 colones. Muchas de estas conductas desencadenan importantes accidentes. A nivel de conducción o como conductores, eso lo sabemos. En cualquier segundo, alguna situación está fuera de nuestras manos por parte de un tercer conductor y eventualmente eso puede generar un accidente, excesos de velocidad, gente que anda bajo efectos de algún tipo de alcohol o drogas que puede generar un accidente. Entonces, para evitar vernos inmersos en un proceso de este tipo o en una situación de este tipo. Los nuevos valores estarán vigentes durante todo el 2025 y se aplicarán a las sanciones impuestas a partir del próximo 1 de enero. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social declaró estado de emergencia tras la renuncia masiva de especialistas. Así lo dijo Laura Ávila, presidenta ejecutiva de la institución, y esta declaratoria dice que rige desde el 3 de diciembre del 2024 al 3 de junio del 2025. En este plazo podrá ser prorrogable dependiendo del estado de la evaluación de la emergencia. El director también del Centro de Atención de Emergencias y Desastres, Mario Vilches, comentó que cada vez son más renuncias las que se reciben por parte de los especialistas, siendo el Hospital México uno de los más afectados. Hasta el momento se trata de 84 médicos especialistas entre las especialidades de anestesiología, radiología, oftalmología y ginecobstetricia. La decisión fue anunciada en la decisión ordinaria de este martes con el fin de facilitar insumos de la caja para la atención de la emergencia. Recordar, como dice la presidenta ejecutiva, esta declaratoria va a regir desde el 3 de diciembre del 2024 hasta el 3 de junio del 2025. Este es el plazo para el que se podría prorrogar dependiendo del estado de la evolución de la emergencia y hasta marzo es donde se proyecta que podría extenderse la renuncia de los especialistas. Por lo tanto, la caja también tendrá que tomar medidas y acciones tras la salida de estos especialistas. Recordar que aquí también ha estado el tema del salario global, que es un ajuste que se les va a realizar y que parte también de este ajuste es lo que ha motivado la salida o la renuncia de los especialistas en distintas áreas de atención médica. También como parte del ciberataque que han sufrido distintas instituciones, en este caso Recope, ha habido una afectación sin duda para los servicios que provee. En esta nota nuestro compañero Kenneth nos amplía sobre las afectaciones y cómo se ha manejado por parte de Recope tras el ciberataque. Con el ciberataque todavía bajo diagnóstico y el cual desde la semana anterior afecta a varios sistemas de Recope, el suministro de combustible en los 4 planteles de la entidad se mantiene de manera manual. Y mientras avanza la labor de los expertos estadounidenses para apoyar a la refinadora y así repeler el ataque y que el proceso para despachar el producto retorne a su normalidad, la carga en los planteles sigue tomando más tiempo de lo normal para los transportistas que luego deben descargar en la gasolinera. A una semana del problema, la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios de Combustible se reunió la mañana de este martes para analizar la situación actual. Hemos tenido contactos hoy particularmente con Recope, en donde se pueda definir nuevos procedimientos para la mejora de la atención. Esto ha sido constante, hemos estado en una interacción con Recope, con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
La junta directiva de Recope también sesionó este martes y será hasta después de que concluya la sesión que se actualice el estado de situación en los 4 planteles. Extender o no los horarios es una decisión que la entidad toma y anuncia día a día. De alguna manera, quienes estamos involucrados en esto, tanto Arecep, Recope, los expendedores de combustible y los transportistas, logremos una forma de trabajar de alguna manera expedita en favor de los consumidores. Por eso los empresarios piden valorar cambios en el proceso de despacho y así agilizar la entrada y salida de los cisternas. Aunque las dificultades por el hackeo no provocan aún desabastecimiento en las estaciones de servicio, lo que sí reportan las gasolineras es que en estos días trabajan con una reserva más baja o incluso interrupciones momentáneas, pues los cisternas tardan más en llegar para descargar el combustible. En Contexto, por Extra Radio. Pasamos a lo que está sucediendo en la municipalidad de Paraíso, quien deberá pagar al menos 170 millones de colones por el no pago de 24,000 horas extra a una funcionaria de la alcaldía. El caso tiene lugar en julio del 2021 cuando llegó la demanda y la municipalidad no respondió ante este hecho, por lo que ahora deberá pagar antes del 7 de enero del 2025. La situación provocará, según dice la municipalidad, que las inversiones en obras en el cantón cartaginés se destinen al pago de esta deuda. Según dijo el alcalde Michael Álvarez, veníamos con un proyecto para embellecer nuestro parque, pero lamentablemente habrá que cancelar la obra. El jerarca de la municipalidad dijo que la entidad enfrenta problemas de déficit, alta morosidad y está perdiendo demanda tras demanda. En el caso del déficit, el alcalde indicó que son más de $1 millón. En sus redes sociales también el funcionario indicó que la situación financiera de la situación está empeorando. Y también en el tema de transporte y todo lo que ha habido en cuanto a los avances del pago electrónico, son ahora 160 autobuses de sectores como Escazú y Santa Ana, con un total de 1.151 buses en la gran área metropolitana que ya cuentan o que ya le permiten a los usuarios pagar de forma electrónica sus pasajes. Este método permite que los usuarios puedan pagar sus pasajes de autobús de forma rápida y segura utilizando tarjetas de débito o de crédito, pulseras, aplicaciones móviles o relojes inteligentes. En total se habla de más de 1.2 millones de personas beneficiadas en diversas comunidades de la GAM y se han registrado más de 19 millones de transacciones por un total de 8.500 millones de colones. Adicionalmente, también los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarril ya cuentan con la opción de pago electrónico y la proyección es que para finales del 2025 los cerca de 3.000 autobuses que operan en la GAM estén equipados con este sistema. Escuchemos esta nota sobre el pago electrónico. Más rutas autobuseras se unen al servicio de pago electrónico. En este caso, líneas de Santa Ana y Escazú implementaron el método de pago electrónico de sus unidades. ¿Pero aprueban los usuarios esta nueva modalidad? Claro, ya que muchas veces uno no anda plata en efectivo y anda más en la tarjeta, entonces sí, que vayan avanzando con el tema de la tecnología y con el tema de sería por datáfono, sería mucho mejor. Es una buena medida, obviamente, porque la seguridad de la plata. No anda efectivo, tiene el sistema nuevo, pagas así, más fácil. Para el Consejo de Transporte Público la medida es positiva. Nos da certeza a todos, a operadores en cuanto a la cantidad de demanda, a nosotros como reguladores para poder tomar decisiones con datos y al usuario por la facilidad que el pago electrónico significa de no andar efectivo. Sin embargo, pese a lo innovador, el proceso no puede ser obligatorio para los autobuseros debido a los costos de los validadores. Los empresarios hasta ahora han levantado la mano, ha sido un tema de voluntariado, se han apuntado sin ningún condicionamiento, digamos así, y ya tenemos otros empresarios que están haciendo exactamente lo mismo para seguir equipando. No sabemos si todos van a levantar la mano, digamos así, eso lo vamos a ir viendo, digamos, con el tiempo. Para la Cámara Nacional de Transportistas, los autobuseros tienen su posición. No solo debe ser una obligatoriedad, sino una responsabilidad de todos los operadores que hemos venido cumpliendo en coordinación con el Banco Central. Ya tenemos varios años de estar trabajando y pues eso ha venido rindiendo sus frutos. 160 autobuses de las rutas de Escazú y Santa Ana cuentan ya con esta modalidad de pago, quienes cubren a 130,000 usuarios.
En Contexto por Extra Radio. Y los diputados del Congreso finalmente decidieron y definieron la fecha cuando van a citar al exministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, quien deberá comparecer de manera presencial en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa el próximo 20 de diciembre. Esto luego de que este martes 38 diputados votaran a favor una moción de audiencia presentada por el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Luis Diego Vargas. Escuchemos. Con un total de 38 votos a favor, el plenario legislativo aprobó que el próximo 20 de diciembre la Comisión Especial de Infraestructura reciba al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, para que comparezca con temas relacionados a los contratos con DECRA, por ejemplo, y también el mantenimiento del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Así es que vemos la siguiente información. La Comisión de Infraestructura ha querido durante meses poder entrevistar e interrogar al exministro Luis Amador, y él varias veces se los ha bailado. Estando aquí en el país, básicamente no se le pegó la gana venir, después se fue del país y le dijo, no puedo porque tengo compromisos laborales. Así de contundente fue la reacción del diputado Eliezer Feizan con respecto al por qué votó a favor de habilitar el día 20 de diciembre para que la Comisión de Infraestructura reciba a Luis Amador en comparecencia. Entonces él mandó a decir que él puede venir a declarar en las fechas entre el 20 y el 24 de diciembre. Yo creo que él lo hizo pensando en que los diputados no iban a estar y nadie iba a querer venir a sesionar. Yo estoy de acuerdo con que los diputados que están en esa comisión hagan el esfuerzo, y si es necesario sustituir a alguien, yo perfectamente puedo participar. El exministro de Obras Públicas ya se ha ausentado en 2 ocasiones a la comisión argumentando compromisos laborales. Pese a esto, no todos los diputados estaban de acuerdo en aprobar la moción. A nosotros nos parece que el señor exministro no tiene por qué venir a exigir condiciones especiales para poder atender, porque es su obligación, porque él sigue siendo ciudadano. El exministro del MOP deberá rendir cuentas sobre la concesión de la revisión técnica vehicular a la empresa DECRA y el decreto de emergencia para la reparación del aeropuerto internacional Daniel Oduber. En Contexto por Extra Radio. Para la Cámara de Comercio de Costa Rica, el año entrante representa una serie de retos al sector dentro de lo que se encuentra la problemática de inseguridad que se vive en las calles, los largos procesos para los registros sanitarios, los congestionamientos en Puerto Caldera y la apertura del mercado eléctrico y la implementación de tecnologías de Internet de quinta generación. Esto lo comentó Arturo Rosabal, presidente de la Cámara. La gente se siente desprotegida y ello provoca que no quieran salir a comprar, lo que afecta a los comercios. Según en declaraciones, dice, seguimos convencidos de que esto es un tema que se tiene que atacar lo más pronto posible y de la manera más efectiva. Según expuso en la presentación de los resultados anuales, la Cámara de Comercio sobre los retos que se vienen para el 2025, esto en el marco del presidente de la Cámara de Comercio sobre lo que significó este año y los retos que vienen para el 2025. Con esta información vamos concluyendo nuestra sección informativa de todo lo que ha estado pasando en el país, y ya muy pronto vienen nuestros compañeros de Tiempo Extra para ampliarles sobre todo lo que está pasando a nivel del fútbol y deportes. A las 11:57 nos despedimos y ustedes continúan también en sintonía de 92.3 FM. Que pasen muy buen día.